por seguir en sintonía, queridos amigos televidentes. Y ahora pasamos a nuestro segmento central, una entrevista con una joven muy preparada, la doctora Judith Portorreal, quien es especialista en enfermedades oculares como el queratocono y el ojo seco. Bienvenida, doctora. Doctora, bienvenida a Contraluz. Hola, muchas gracias por recibirme. Doctora, ¿cómo podemos así de pronto evaluar los problemas visuales en niños? Y hago un paréntesis ahí dentro de la pregunta. A veces nosotros no vemos que quizás los niños pequeñitos tienen dificultad para ver o tienen alguna reacción extraña y no lo identificamos quizás porque no conocemos cuáles pueden ser algunos reflejos de la situación. Bueno, te cuento. Básicamente la evaluación oftalmológica en niños es tan importante porque los niños nacen con el sistema visual inmaduro. ¿Qué quiere decir? Todos los niños nacen viendo borroso y ellos van desarrollando su visión en la medida que van creciendo. Todo este proceso suele completarse hasta los 7 u 8 años de edad. Entonces, el niño no tiene manera de decir cómo se está desarrollando su visión. La única forma de nosotros poder percatarnos cómo se está dando ese desarrollo visual en los niños es mediante una evaluación oftalmológica, porque podríamos tener niños que tengan un problema de la visión que por falta de evaluación no se detecte, y si durante ese periodo de la niñez no identificamos que un niño no está desarrollando su visión adecuadamente, a partir de ahí será un niño o un adulto que estará condenado a ver borroso. Cuando usted dice en la etapa de la niñez, ¿de qué edad estamos hablando, básicamente? La evaluación oftalmológica, la primera evaluación oftalmológica del niño debe de ser dentro del primer año de vida. Ahí el oftalmólogo debe de evaluar que Pero el niño... espérese, un paréntesis, escúchame, doctora. Pero cuando los niños son recién nacidos, lo mandan a un oftalmólogo. Así es. Es lo ideal, lamentándolo mucho, no todos los pediatras envían al niño al oftalmólogo, pero sí, dentro de las evaluaciones que se deben de dar en el recién nacido, la evaluación de los ojos es una de ellas, así como se evalúa la audición, así como se evalúa el corazón. Porque si el niño nació con una condición congénita que esté afectando la transparencia de medios, catarata, por ejemplo, o un niño prematuro, y este problema no se identifique, podría condenar a que ese niño quede ciego. Doctora, qué bueno que tocamos el tema y realmente usted pudiera indagar un poco más en la importancia que tienen este tipo de chequeos para nuestros televidentes, dado a que son cosas que se pueden detectar a tiempo y que se pueden quizás llegar hasta corregir y solucionar sin mayores intervenciones, y de no hacerlo, si no me equivoco, pudiera requerir algo ya más profundo. Claro que sí. Para nadie, creo que nadie pone en tela de juicio la importancia del sentido de la visión. La información que recibimos del exterior, el 90% de la información entra a través de los ojos. De ahí la importancia de que nuestros niños tengan una adecuada visión para que puedan aprender, para que puedan entender, porque usted no le puede decir a un niño que aprenda lo que no ve o lo que está viendo borroso. Entonces, el mayor problema a nivel de los ojos es que como ellos van desarrollando su visión en la medida que van creciendo, si un niño tiene un inconveniente que podría resolverse con un par de lentes o con una cirugía en etapa temprana, si eso no se realiza en la niñez, el niño desarrolla un fenómeno llamado ambliopía u ojo vago, que es que el sistema visual no se desarrolla adecuadamente, y aunque resolvamos lo que estaba provocando el problema años después, realmente ese niño la visión no la recupera. Y de ahí la importancia de la evaluación oftalmológica de los niños de 4 años de edad en la etapa preescolar, porque estamos justo a la mitad del camino. Doctora, antes de pasar a esa parte de la entrevista, quizá no adelantamos un poquito, estábamos como un poco acelerado para hacerle una pregunta. Háblenos un poco de quién es usted, su formación y qué le hizo especializarse en esta rama de la medicina. Bueno, normalmente no me suelen preguntar eso, pero Judith Portorreal es oftalmóloga con doble subespecialidad.
Básicamente la oftalmología atrajo mi interés por las características de la carrera. Cuando llega el momento de especializarnos en medicina, en ocasiones tenemos que escoger como un grupo de edad, o si quieres ser cirujano, si quieres ser clínico, pero la oftalmología es una especialidad clínica y a la vez quirúrgica. Es una especialidad en la que puedo tratar niños como adultos, en la que trato mujeres y en la que trato hombres. Y es una especialidad que está tan evolucionada y tan subespecializada que yo creo que es imposible no enamorarse de todo lo que es el ojo, que es un mundo completamente aparte dentro de lo que es la medicina. Ya luego que entro a oftalmología, entonces me entero que cada parte del ojo tiene una subespecialización. Yo no tenía todo ese nivel de conocimiento cuando era médico general. Y escojo la córnea. ¿Por qué la córnea y la superficie ocular llamó mi atención? Porque en la córnea es transparente y todo lo que afecte la transparencia de la córnea se refleja en la visión. Entonces los que somos especialistas en córnea y en cirugía refractiva estamos como en la búsqueda incansable del 2020. O sea que las personas perfeccionistas, que es mi caso, lamentándolo mucho, realmente encajamos muy bien porque todo el tiempo yo estoy tratando de mejorar la visión. Ya luego que estoy dentro de la córnea y la superficie, que completo mi subespecialización tanto entre España y Colombia, entonces ahí me encuentro con problemas visuales a los que no se le estaba dedicando la suficiente atención en nuestro país, como el queratocono, como el ojo seco, como el control de miopía en niños. Entonces me sigo subespecializando y subespecializando a fin de generar un servicio para nuestra población que no tenga nada que envidiar a lo que yo aprendí en los primeros centros del mundo, tanto en España como en Colombia, donde la medicina está muy avanzada. ¿Qué es primero el queratocono y el ojo seco? ¿Y qué tanto abunda esa enfermedad en nuestro país? Y también me gustaría, doctora, saber si es un mito o una realidad que nosotros todos nos criamos viendo televisión desde pequeño, el tema de no le pongo una televisión tan pequeña al niño, que la tablet, que los celulares. ¿Eso es un tema de un mito o eso se convierte en una realidad? Bueno, vamos a responder esas tres preguntas una tras de otra. El queratocono es una enfermedad de la córnea que afecta a pacientes jóvenes, que se caracteriza porque la córnea es más débil de lo normal. Esto hace que se deforme, pierda la forma que normalmente tiene y adquiere una forma puntiaguda o cónica, que es lo que le da el nombre a la enfermedad. No es una enfermedad tan frecuente en términos de prevalencia, afecta entre el 1 a 2% de nuestros niños y jóvenes, pero es la principal causa de trasplante de córnea en pacientes jóvenes y por eso tiene tal importancia, sobre todo porque es una enfermedad que arroja muy pocos síntomas y muchas veces los niños van perdiendo la visión y cuando los padres vienen a darse cuenta que algo está sucediendo, generalmente es tarde y ya es un niño que tiene que pasar por muchos procesos para recuperar la visión. El ojo seco es otra cosa, el ojo seco es todo lo opuesto. El ojo seco hoy en día se está convirtiendo en la enfermedad oftalmológica más frecuente. El ojo seco es una enfermedad de la superficie ocular donde tenemos una inflamación de la superficie, generalmente por una alteración, ya sea a nivel de la cantidad o de la calidad de la lágrima. Y está adquiriendo tanta importancia porque afecta mucho la calidad de vida, sobre todo nuestra comodidad ante las pantallas. O sea, las pantallas se están relacionando con que haya un aumento de los casos o de los síntomas de ojo seco y al mismo tiempo el ojo seco influye en que... Pero espérese, doctor, excúseme. ¿Pero qué pantalla? ¿Por qué usted se crió viendo televisión de chiquita? Ay, los padres, para poder hacer oficio en su casa, sentaban a los muchachos de televisión desde pequeños. Entonces, antes no existía el ojo seco. Es que el problema no son las pantallas. El problema son las pantallas. Es que ahí iba a tu tercera pregunta. El problema son las pantallas de cerca, tabletas, celulares y computador. Ese es el cambio de vida, de estilo de vida que hemos tenido en la humanidad en los últimos 20, 30 años. Como tú bien lo dices, muchos crecimos viendo televisión. El problema con la pantalla de cerca es que cuando estás en una pantalla de cerca, sin darte cuenta, disminuye la frecuencia del parpadeo. Y es con el parpadeo que la lágrima se esparce a nivel de la superficie ocular. Por eso muchas personas cuando están en pantallas
comienzan a sentir visión borrosa fluctuante. ¿Esto qué quiere decir? Como que se desenfocan, como que parpadea, como que vuelve y aclara. Muchos comienzan a tener molestias con la luz, otros tienen picor, lagrimeo, deseo de frotarse los ojos, fatiga visual, ojos rojos al final del día. Y si hiciéramos una encuesta entre los presentes, probablemente 1 de cada 3 personas está manifestando este tipo de síntomas. Pero las pantallas de cerca no solo están afectando al público adulto que le toca trabajar con pantallas, están afectando el desarrollo visual de los niños. Los niños nacieron y la idea del desarrollo del ser humano desde el nacimiento hasta la adolescencia es utilizar la visión de lejos, jugar, explorar, practicar. Cuando el niño está en una pantalla de cerca, en lugar de estar explorando el mundo con los ojos, sigue enfocado en esta visión, que es una visión que el niño desarrolla cuando es bebé, cuando gatea, cuando su mundo le impide moverse. Pero en el momento en el que el niño comienza a caminar y debería de estar explorando, ¿qué están haciendo muchos de nuestros niños? Están sentados con una tableta, y esto está haciendo que se pierda la autorregulación natural que tienen los ojos y está creciendo más de la cuenta. Y este aumento del crecimiento de la longitud del ojo está haciendo que nuestros niños desarrollen un defecto refractivo llamado miopía, que son niños que desarrollan visión borrosa de lejos y conservan una visión adecuada de cerca. Pero ¿por qué? Porque yo he construido un servicio en torno al control de la miopía en niños. El problema de la miopía en niños, y actualmente 1 de cada 3 niños la tiene, no es solamente que el niño necesite lentes, que ya es suficiente limitación para un niño, porque lo limita en los deportes y lo limita en su día a día. No solo es que el niño va a tener que usar lentes, porque nosotros no vemos nada de malo en usar lentes. El problema es que la miopía aumenta el riesgo en los adultos de desarrollar glaucoma, catarata, así como degeneraciones maculares. Todas condiciones que ponen en riesgo la visión de los adultos. Entonces, debido al tiempo que están pasando nuestros niños en pantallas en este momento, estamos proyectando que en 30, 40 años vamos a tener una serie de adultos discapacitados visuales en edad aún joven y productiva, por algo a lo que hay que prestarle atención en este momento, porque solo tenemos la niñez y la adolescencia para frenar este aumento de los casos de miopía. Si ahora estamos 1 de cada 3 niños y al ritmo que vamos, la mitad de la población va a ser miope de aquí al 2050, lo cual es preocupante y es un problema de salud pública, y todos los países están involucrados en disminuir esta incidencia de miopía en niños. En países como, en continentes como Asia, en países como China o Japón, hay estadísticas de que hasta un 90% de sus niños ya son miopes por el tiempo que ellos pasan enfocados en el estudio, doctora, y en las pantallas. Doctora, pero escúchame, y con el permiso de Diego, un 89-90% del que va al oftalmólogo tiene miopía, astigmatismo. ¿Qué? ¿Un negocio? ¿O es que es verdad que tanto nivel de la población tiene miopía, astigmatismo? ¿O es por venderle lentes? ¿O qué es lo que pasa con eso? Yo no diría. Porque usted menciona mucho lo de el astigmatismo, pero tú te has ido a evaluar los ojos, Diego. Claro. ¿Y qué tú tienes? No tengo nada, gracias. Coño, qué suerte tienes tú. Yo no diría de los que van al oftalmólogo, yo diría de los que van a las ópticas. Porque hay un chisme, espérate. Hay un chisme entre el optómetra y el oftalmólogo. Pero espérate, Diego, que tú no sabías eso. No, mira cómo iba a ser. ¿Tú no me voy a hacer? No, espérate, es que el optómetra que dice siempre, usted tiene miopía, astigmatismo. Ok, siga, doctora, vamos a aclarar eso ahora. Bueno, puede que haya una mayor incidencia de defectos refractivos en los que van a las ópticas, porque generalmente van porque sienten que no están viendo bien. Y si no están viendo bien, probablemente tengan un defecto refractivo. El que siente que ve bien, generalmente no va a revisarse. Y en segundo lugar, la diferencia tenemos que diferenciar en el examen oftalmológico y el examen de la vista gratis, porque no es lo mismo el examen de optometría al examen de la vista gratis. Son dos conceptos diferentes. La optometría, que es una carrera que existe tanto a nivel técnico como de licenciatura, los optómetras están capacitados para venir a hacer
La consulta, el examen visual de atención primaria. ¿Eso qué quiere decir? Ver los ojos, ver si tiene algún tipo de defecto refractivo e identificar las principales patologías para referir al oftalmólogo. El inconveniente y donde se tergiversó el tema con el examen de la vista gratis es que el examen de la vista gratis, que es realizado por técnicos o por personas que fueron entrenadas por las mismas ópticas, es que hacen el examen visual para ver si necesitas lentes. En ocasiones, defectos refractivos pequeños que no ameritan graduación, igual y se le vende el lente porque falta la ciencia que hay detrás de cuando uno indica un lente, pero lo más importante es que se olvidan de decirle a ese paciente, usted tiene que acudir al oftalmólogo, tenga un defecto refractivo o no. Entonces se creó una falsa competencia entre ópticas y oftalmólogos, pero realmente los optómetras y los oftalmólogos somos aliados, somos especialistas que trabajamos la misma rama, la misma área y tenemos que trabajar en equipo. En mi caso, que yo me dedico mucho a orientar sobre los defectos refractivos y las enfermedades de los ojos a nivel de mis redes sociales, uno de mis principales referidores son los optómetras de las ópticas y me siento muy bien porque estamos trabajando en conjunto por la salud de nuestro paciente. Entonces yo creo que ahí fue donde en algún momento se desvirtualizó, pero ya la optometría es una licenciatura y yo espero que esa alianza optómetro-oftalmólogo vuelva a darse porque tenemos que trabajar en conjunto, unos en atención primaria y otros en atención especializada. Doctora, ¿qué otro tipo de condiciones pudiese también afectar la visión de los niños? Y no tengo mal entendido, las alergias también pueden tener incidencia en los ojos. Hablen un poquito de eso para informar a nuestros televidentes, por favor. Sí, claro, las alergias realmente son un problema cada vez más frecuente en nuestros niños, lamentándolo mucho, tanto por la contaminación ambiental, el polvo del Sahara, pero al mismo tiempo la forma en la que nuestros niños se están alimentando. Cada vez nuestros niños consumen más bebidas artificiales, colorantes, papitas y todo eso contribuye en muchos niños a un aumento de las alergias. Las alergias a nivel de los ojos hay que prestarle mucha atención. En primer lugar, porque las alergias suelen provocar que los niños se froten los ojos y cuando los niños se frotan los ojos de manera mecánica se pueden generar astigmatismo y en el peor de los casos pueden terminar provocando trasplante de queratocono y finalmente trasplante de córnea, algo de lo que hablábamos al inicio, pero de igual manera las alergias, la inflamación recurrente debido a las alergias va provocando que se vayan dañando unas estructuras que se conocen como glándulas de meibomio y son las responsables de que muchos de nuestros niños, alrededor de un 30% de los niños, están presentando cuadros de ojo seco, algo que combinado con las pantallas realmente era algo impensable antes que un niño tuviera ojo seco, ahora es cada vez más frecuente. Y el tema de que el ojo seco esté apareciendo en edades tan tempranas, lo que a mí como especialista me preocupa es que si el ojo seco era una enfermedad propia de mujeres mayores de 50 años y ahora lo estamos viendo en niños de 6, 7, 8 años, ¿qué va a pasar con ese niño cuando tenga 15, cuando tenga 20? Por lo cual es una condición a la que hay que prestarle atención. Entonces, las alergias oculares no son para tomarlas a la ligera, porque los niños que se le va dañando la superficie ocular a causa de las alergias tienen un mayor riesgo de infecciones y que finalmente termine complicándose con algo mayor que ponga en riesgo su visión. Doctora, entonces estamos hablando, ya hemos tocado dos recomendaciones que pudiéramos, como quien dice, encapsular. Hablamos de las pantallas, principalmente las pequeñas y que se ven de cerca. Hablamos ahora de los alimentos y cómo la dieta del niño puede llegar también a incidir en la salud visual. ¿Qué otro tipo de recomendaciones o factores pudiésemos recomendar que deben de tomarse en cuenta para tener una correcta salud visual, principalmente enfocado a los niños? El tiempo al aire libre. El tiempo al aire libre es algo que tenemos que rescatar. El sol juega un papel fundamental en regular el adecuado crecimiento y desarrollo de los ojos de los niños. El hecho de que nuestros niños están pasando más tiempo en espacios pequeños como apartamentos, porque cada vez en las grandes ciudades las personas vivimos menos en casas. El hecho que estemos
confinados a espacios pequeños y que ese niño esté sustituyendo el tiempo al aire libre por tiempo en pantallas, está provocando un aumento de los defectos refractivos en niños. Todo niño debería de estar al menos unas 2 horas diarias al día de juego libre, ya sea practicando algún deporte, montando bicicleta, corriendo, jugando con alguna mascota o simplemente jugando con otros niños, como sucedía en la década de los 80 y los 90. Entonces, un consejo para los padres sería rescatar el tiempo al aire libre por parte de nuestros niños y a su vez a los colegios. Por favor, regresemos al papel. Esto de la educación digital, de que los niños en el salón de clases estén recibiendo la información en pantallas, de que las tareas se las estén remitiendo en pantallas. Ya los grandes países que habían hecho el crossover a digital le están dando para atrás. En Suecia le están dando para atrás. Están volviendo al libro, están volviendo al papel. Nosotros no estamos tarde. Esto de la educación digital no aumenta la calidad de la educación ni eleva el prestigio de la institución. Está afectando los ojos de los niños. Es un tema de salud, no de prestigio. Entonces, como oftalmóloga, mi consejo sería a los grupos de padres que comiencen a solicitar que en los colegios disminuyan el tiempo que hacen que los niños pasan en pantallas. Mira, partiendo de eso que usted dice, me mortifica bastante, poderosamente, de verdad que sí. Porque yo tengo entendido que a la hora de usted tener un libro que no tiene la forma de ampliar las letras, usted se esfuerza más al momento de tener una lectura. Es lo que yo creo, pero yo no soy oftalmólogo. Me gustaría su respuesta de eso. Y también me gustaría, si es posible, que usted desmintiera algunos de esos mitos que hay sobre la salud visual de los niños. Mira, el ojo está diseñado para ver de lejos y para ver de cerca. La distancia de lectura, que es más o menos esta, 33 centímetros, cuando tú no ves bien, por ejemplo, ¿qué hacen las personas, los presbitas, o cuando alguien no ve bien una pantalla? ¿Qué es lo que hace? Ampliar la imagen. Si esa imagen fuera fija, o sea, si tú estás tratando de leer un libro y no lo logras leer, o tú como padre ves que el niño no logra identificar lo que lee, ¿qué tú harías? Llevarlo al oftalmólogo. Pero si tú ves que el niño hace un zoom, realmente el niño lo que tiene es un defecto refractivo no corregido, y lo que podríamos creer que es un acto de ingenio o que es una manera de resolver un problema, lo que está es tapando un problema mayor. Entonces, definitivamente que toda persona que necesite ampliar una imagen para verla clara tiene que ir al oftalmólogo, porque ahí hay un defecto refractivo escondido. En segundo lugar, por ejemplo, algunos mitos que tenemos que derribar, que ver mucha televisión se come la vista. Realmente no. ¿Eso, Diego? ¿Tú que habías vendido la televisión? Es un mito. Lo que sí se come la vista son los celulares y las tabletas de los niños, pero la televisión no. Se ha comprobado que la televisión no interfiere con el desarrollo visual de los niños. Ahora bien, si usted ve un niño que se acerca siempre a la televisión para verla, es un niño que está viendo borroso, así que es necesario que lo lleve al oftalmólogo. Por ejemplo, que comer zanahoria mejora la visión, ese es otro tiene un mito. tema histórico y fue una guerra. Sí. Y la gente le ha vendido eso a la familia como que es verdad, pero sí, doctora. Ese es otro mito. Realmente la vitamina A y los vegetales de colores verdes, rojos, amarillos, naranjas, sí son necesarios para la adecuada salud de nuestros ojos, así como de nuestro organismo, pero si tú tienes un defecto refractivo, comer zanahoria no va a hacer que tu visión sea 20/20. Si usted estás viendo borroso, verás borroso con y sin zanahoria. 0 leche materna en los ojos, 0 limón en los ojos, 0 juguito de cereza en los ojos. Todas esas son sustancias que queman. Cuando hay conjuntivitis, 0 jabón de cuava, por favor. El jabón de cuava es para lavar la ropa. Es sumamente corrosivo a nivel de los ojos. Entonces, pero doctor, ¿y cómo usted le dice eso a mi abuela? Que cuando tenía conjuntivitis se lavaba la cara con jabón de cuava. Mi abuela, ¿cómo te y di que la pate gallina, ¿cómo se llama? La polita de gallo. La polita de gallo. ¿Cómo usted le dice eso ahora? Lo que sucede es que las conjuntivitis son infecciones autolimitadas, así como la gripe. Entonces, realmente dura entre 3 y 7 días, con y sin tratamiento. Entonces, tú comenzabas a lavarte con jabón de cuava al día 1, al día 3 se te quitaba, fue el jabón de cuava, pero realmente se te iba a quitar.
Entonces, realmente no. Entonces te dice que no vayan a ningún lado, que se acuesten tranquilos, que en 7 días se le quita. No. No, eso es lo que usted acaba de decir, doctora. Que haga lo que haga, le va a quitar. Lo que yo digo es que el mito viene de que se resolvía. Entonces es un problema que se puede resolver solo, pero así mismo como se puede resolver solo, se puede complicar. Entonces, si se resolvió solo, no pasa nada si no fuiste. Ahora se puede complicar. Pero si eres de los que se puede complicar con una queratitis o que la infección pase a otras estructuras del ojo, entonces por eso es que amerita la supervisión de un oftalmólogo. Y además hay conjuntivitis que generan unos depósitos a nivel de la córnea que si no se tratan te dejan viendo borroso por meses. Y un mito que también me gustaría derribar antes de que terminemos es el uso de champú de bebé para lavarnos los párpados. Durante años los oftalmólogos hemos recomendado champú de bebé. ¿Y por qué no le pone esa cara, señores? Ten cuidado con los párpados. ¿Tú le ganabas el champú al niño? No había oído eso. Durante años, cada vez que alguien tiene blefaritis, se recomendaba. Yo recuerdo que blefaritis. ¿Qué es eso? La blefaritis. Y escúcheme, señor productor, es que la doctora está hablando. ¿Qué es la blefaritis? La blefaritis es un proceso inflamatorio del borde del párpado que literalmente cuando el paciente va al oftalmólogo le dicen que tiene como una caspa a nivel de las pestañas. Esto inflama el borde del párpado, afecta la calidad de la lágrima, aumenta la proliferación de orzuelos. Personas que le salen con frecuencia orzuelos en los párpados tienen un problema de base de blefaritis y tradicionalmente siempre se recomendaba lavarse la cara y limpiarse las pestañas con champú de bebé porque no pica, pero ahora recientemente los estudios de investigación han arrojado que el champú de bebé afecta la calidad de la lágrima y empeora el ojo seco, así que ahora los oftalmólogos tenemos que desorientar de que no usen champú de bebé, sino ya productos de limpieza para los párpados y los ojos, espumas especiales de limpieza. Con nosotros, recuerde que usted está viendo a Contraluz en este momento y seguimos con la entrevista central con la doctora Judith Portorreal, una doctora especialista en oftalmología. Doctora, mire, usted mencionó varios mitos que derrumbó, como decimos un buen dominicano, antes de ir a la pausa, pero están los lentes, ¿cómo que se llaman? Para proteger las lentillas o los de las lentillas, perfectamente. Las lentillas que venden en la farmacia, en los food shop, en todos los lados. Hábleme de eso un poquito. Bueno, esas lentillas básicamente a partir de los 40 años de edad se da un fenómeno natural y es que comienza a disminuir usted ve con lo que sea de la visión cercana. Disminuye la calidad de la visión cercana porque se da un fenómeno natural llamado presbicia o visión cansada, y es que nuestros ojos van perdiendo esa capacidad de poder enfocar de lejos y de cerca. Entonces, generalmente se genera un defecto refractivo que amerita adición, o sea, hay que agregarle aumento a tus ojos, que puede ser +1, +2, +3. Entonces, esas lentillas lo que son unas gafas premontadas con este tipo de graduación, porque la presbicia empieza en +1 y cada 1 o 2 años va subiendo, +0.25, +0.50, hasta llegar a los 60, cuando ya esa pérdida de la visión cercana se estabiliza en un +3. ¿Cuál es el problema de las lentillas? En primer lugar, el material. Realmente el material son tan económicas porque el material del que vienen hechas es un plástico de muy mala calidad. En segundo lugar, los ojos difícilmente tengan la misma graduación. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque sean defectos refractivos pequeños, cada ojo suele tener sus medidas. Esas lentillas premontadas no. Además de eso, una persona mayor de 40 años tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades propias de la edad, como el glaucoma, que puede poner en riesgo la visión. Por eso, a partir de los 40 se recomienda que al menos cada 3 años, asumiendo que sus ojos están 100% bien, usted debe de ir al oftalmólogo a revisar si usted no está en riesgo de desarrollar glaucoma. Entonces, si usted el único problema que cree que tiene es disminución de la visión cercana, su problema para leer, y toma una lentilla y se defiende con esa lentilla, usted cree que resolvió el problema, pero no, usted se está creando un problema. Entonces, para leer, lo ideal es que usted utilice un lente progresivo, porque con la lentilla es poner y quitar. Me lo puse, leí, ¿y un lente progresivo que el que progresa?
Un lente progresivo Si es acaso. un lente que tiene diferentes graduaciones, para lejos, intermedio y cerca. De esa manera, lo que usted necesita para lejos lo tendrá, lo que necesita para leer lo tendrá y tendrá la adecuada graduación para sus ojos, con lo cual tendrá una disminución de la fatiga visual, tendrá una mayor comodidad de su visión y no pondrá en riesgo sus ojos simplemente tratando de resolverlo con una lentilla que usted tampoco sabe qué graduación es que lleva. Porque mucha gente comienza a probarse lentillas y dice, con esta veo bien, es para mí. Y terminan o hipo o hipercorregido, después están usando un Pero aumento ¿por qué el oftalmólogo no hacen una campaña en contra de la lentilla? Pero aquí estamos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? No, Jugando pelota. No, pero usted es la primera. Usted es la primera que lo escucho en eso. Y aquí hay muchísimos oftalmólogos y que yo nunca lo he escuchado hablar de eso, de la lentilla. Doctora, pero hemos dado con un síntoma que es dificultad en la visión. Yo conozco también dolores de cabeza, picazón en los ojos. Háblenos de cómo se manifiestan o qué indicador puede servirle al público en general como una indicación de que debe de ir al oftalmólogo. Oh, claro. Como bien mencionas, dolores de cabeza frecuentes, molestias con la luz, sensación de arenilla o cuerpo extraño, deseo de querer frotarte los ojos, visión borrosa que puede ser permanente o transitoria, fatiga visual al final del día, poca tolerancia del aire acondicionado, ojo rojo, lagrimeo, presencia de secreciones. Todos esos son signos y síntomas que nos deberían de hacer tomar la decisión de visitar el oftalmólogo. Y qué bueno que usted también abordó el glaucoma. Háblenos un poco de esa enfermedad, por favor. Oh, claro que sí, te cuento. El glaucoma es una enfermedad de los ojos donde tenemos un daño a nivel de lo que es el nervio óptico, generalmente relacionado con cambios o elevación de la presión intraocular. Básicamente, explicándolo de manera sencilla, imagina que tienes un televisor y que un ratón todos los días va corroyendo, se va mordiendo el cable que conecta el televisor con la corriente. Eso es el nervio óptico. Eso es el nervio óptico. El nervio óptico es el que comunica los ojos con el cerebro. Las personas creen que nosotros vemos con los ojos y no. La información llega a través de los ojos, pero el fenómeno de la visión se da es a nivel cerebral. Entonces, en el glaucoma, la presión intraocular va dañando las fibras del nervio óptico, pero el mayor problema es que no te afecta la visión frontal, sino que el glaucoma te va quitando campo visual. ¿Eso qué quiere decir? Que en el glaucoma vamos perdiendo la visión de afuera hacia adentro. Y cuando vienes a ver borroso es porque solo te queda este grupito de fibras y a partir de ahí la pérdida visual es inminente. Los que somos de una generación mayor, los dominicanos, conocemos muy bien los efectos del glaucoma porque era la enfermedad que tenía Balaguer. Ya las generaciones más jóvenes cada vez conocen menos de lo que es nuestra historia, pero esto es lo que hacen, ese es uno de los principales problemas por lo que había un choque entre las ópticas y los oftalmólogos, porque habían muchas personas quedándose ciegos por glaucoma porque estaban visitando las ópticas para su problema de lentes y para ellos el que se le vieran los lentes era sinónimo de un examen oftalmológico y son completamente diferentes. Y por eso la importancia de que toda persona mayor de 40 años o con antecedentes se haga evaluar su nervio óptico. Doctora, usted sabe que hay un mito con el doctor Joaquín Balaguer, y es que se dice que la visión de él empeoró más en un momento por el tan reincidentemente utilizar la aeronave, su helicóptero. ¿Qué tan de cierto tiene eso? Supuestamente la vibración de la aeronave le aceleraba el problema de glaucoma. ¿Eso es real o es solamente un mito? No, eso es un mito. Uno de mis maestros, el doctor Manuel Eduardo Valdés, que fue el fundador de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, en paz descanse, en su momento fue el oftalmólogo de Balaguer. Y él me comentó que el doctor Joaquín Balaguer había hecho una obstrucción de la vena central de la retina y luego había hecho un glaucoma secundario. Y la verdad es que él visitó los mejores oftalmólogos de la época tratando de buscar una solución a su problema, pero el problema es que el glaucoma provoca pérdida visual irreversible, o sea que la visión que se pierde por glaucoma no se recupera.
Judith, qué bueno que tocamos el ámbito público. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la medida que tomó el Ministerio de Educación a exigirle a los centros educativos un examen visual de los niños de cierta edad. Háblenos un poquito de eso. Sí, la verdad es que aplaudimos la medida, esperamos ahora que se cumpla, que los centros educativos cumplan su función de exigirla a los padres. Es muy importante la evaluación oftalmológica de los niños en edad escolar. Y, por ejemplo, mi niño que tiene 4 años, el mayor, de su preescolar, me hicieron llegar la información de que era necesario completar la ficha escolar de mi hijo con una evaluación oftalmológica a los 4 años. ¿Y por qué es tan importante esta evaluación oftalmológica de los 4 años específicamente? Bueno, si un niño no se ha evaluado de los ojos hasta ahora, en primer lugar está tarde. Realmente esa primera evaluación debió de haber sido dentro del primer año de vida. En segundo lugar, porque hacia los 4 años de edad ya el niño ha de haber alcanzado la visión que debe de tener de adulto, o sea, entre un 20/20 y un 20/40. O sea que si tenemos un niño que está viendo borroso a esa edad, tenemos que intervenirlo. Pero de igual manera, el crecimiento del ojo de los niños hacia los 4 años de edad ya está muy cerca del crecimiento que él va a alcanzar de adulto, que lo va a lograr hacia los 7 u 8 años de edad. O sea que lo que vemos en el niño de 4 años nos hace una idea de qué medidas debemos de tomar para preservar su visión. Y estamos a la mitad del camino del desarrollo visual, que se completa hasta los 7 u 8 años de edad. O sea que a los 4 años no es tarde. La evaluación de los 4 años es una evaluación fundamental en la vida de todo ser humano. Escúchame, Kevin, yo le iba a comentar que veo positivo algo que quizás no sé si tiene precedente, pero como regulador, que el Ministerio de Educación esté tomando medidas en torno a la salud. Es justo que haga algo. Que exijan a los centros y a los padres. Quizás sea algo que debamos aplaudir y también que se continúe haciendo, no solamente con la salud visual, sino también con otros temas de salud que quizás también deban, como los centros educativos como intermediarios entre el niño, que son los que más acceso tienen a ellos, y los médicos, de referir. Lo veo eso muy, muy positivo realmente. ¿Qué usted tiene? ¿Cómo le digo? ¿Qué usted no puede abordar? ¿Eso se había dado antes del Ministerio de Educación? Sí, realmente es una resolución que desde hace un tiempo Educación lo está realizando. Donde viene el inconveniente es en los centros educativos asegurarse de que los padres completen esta ficha escolar, porque desde hace un tiempo, dentro de mi ejercicio profesional, que los padres llegan, sobre todo padres de niños en instituciones privadas, solicitando la evaluación oftalmológica. Además de eso, ya hay otros estudios que el ministerio exige. Cuando uno va a inscribir al niño, te solicitan un certificado médico, pediátrico, el certificado de las vacunas. Entonces ahora también se suma la evaluación visual, el certificado oftalmológico, y yo creo que es una muy buena medida para orientarnos más hacia la prevención. En ocasiones la salud pública está muy orientada a la resolución del problema, a la complicación, y eso lo vemos en todos los aspectos de la medicina, desde inclusive lo que cubren los seguros médicos. Entonces, realmente, si queremos evolucionar a nivel como país, a nivel de la salud, tenemos que apostar a la prevención. Yo tenía un profesor, el doctor Aníbal Gomera, que fue una de las personas que más me marcó desde el punto de vista de explicarme la relación del médico con la sociedad, en una materia que se llama Salud y Sociedad en la universidad, y él nos ponía un ejemplo muy sencillo, y él decía: si tú tienes una curva donde están sucediendo muchos accidentes, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Construir un hospital al final del risco para atender a todos los accidentados, o reforzar la seguridad para que los vehículos dejen de tener accidentes. Entonces, la prevención es la clave. A veces invertimos mucho en la atención y nos olvidamos de la prevención, que vendría a reducir los costos de la atención. Kevin, escúchame que voy a aprovechar esto también para hacerle una pregunta, ya que usted abordó el tema de los seguros.
Infórmele un poco a la sociedad, doctora, si cubre o no cubre la oftalmología, los seguros, tanto públicos como privados, y si hay centros especializados públicos donde personas sin acceso a seguro médico puedan también asistir, por favor. Sí, los seguros médicos cubren lo que es la parte de oftalmología. El único inconveniente es que cubre una medicina como de hace 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la medicina es como la humanidad misma. En la medida que vamos evolucionando, la medicina va evolucionando con ella para resolver los problemas de salud de la humanidad. Entonces tenemos hoy en día tratamientos nuevos, procedimientos nuevos que vienen a mejorar la calidad de la salud de las personas, pero adivina, no están dentro del tarifario de los seguros médicos. Entonces realmente esos tarifarios, el colegio médico, las sociedades médicas especializadas tienen mucho solicitando que se actualice para que se adecue a las enfermedades y a los tratamientos que tenemos hoy en día, pero una medicina más avanzada representa una medicina de mayor costo. Y en ocasiones pareciera que a las aseguradoras no están tan interesadas en la salud de las personas, sino el nivel de ingreso que representa ese afiliado. Y por eso es que tenemos que llegar a un punto medio donde las personas puedan recibir la mejor atención, porque es una pena que lo que te puede ayudar a prevenir haya que esperar a que la enfermedad avance, porque el tratamiento que la Seguridad Social cubre es cuando la enfermedad, cuando ya el paciente está explotado, por así decirlo. Y te pongo un ejemplo. El queratocono, que es una enfermedad que a mí que yo trato mucho, el trasplante de córnea es la etapa final cuando ya el paciente ha perdido la visión por la enfermedad. Pero antes de llegar al trasplante hay una serie de tratamientos que nos ayudan a rehabilitar al paciente y a evitar que el paciente termine en trasplante de córnea. El trasplante de córnea es una cirugía de alto costo, es una cirugía sumamente costosa, es una cirugía con riesgo de complicaciones, es un paciente que va a utilizar medicamentos tópicos de por vida, todos con un costo alto. Y hay un procedimiento que cuesta 1/4 parte de lo que cuesta el trasplante, que ayuda a evitar o prevenir que el paciente termine en trasplante de córnea, y adivina, ese procedimiento que ya tiene unos 15 años no está cubierto. Ese es el famoso crosslinking. Ese es el famoso crosslinking, entonces no está cubierto. Entonces me cubres el trasplante, en lugar de eso, cúbreme el crosslinking para evitar el trasplante, y a la larga tendrás una disminución del consumo y de la calidad de vida de ese paciente. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el tratamiento para ojo seco. Actualmente tenemos un tratamiento para ojo seco que se llama terapia con luz pulsada intensa, que son unos disparos de luz que se aplican en la piel de los párpados, que mejoran la causa del ojo seco, mejora los síntomas, disminuye la necesidad de gotas y brinda estabilidad al paciente por lo menos 12, 14, 18 meses. El tratamiento con gotas para un paciente de ojo seco cuesta alrededor de 7,000 a 8,000 pesos mensuales, un paciente que lo pueda pagar. Y con este tratamiento yo disminuyo la necesidad de gotas. En lugar de necesitar 6,000 o 7,000 pesos en medicamentos, quizás 1,000 pesos al mes en gotas. Pero doctora, ¿cuándo vamos a ver a los doctores dejando de hacer paro para que le suban el sueldo y haciendo paro para que la ARS asuman responsabilidades sociales a nivel de aseguradora? Porque vemos que siempre los doctores hacen paro, pero solo para el sueldo, igual que los profesores, que eso se ha vuelto una charlatanería también. Yo quisiera conocer de eso. Mira, los doctores en su mayoría no pagan impuestos. No estoy diciendo que sea el caso suyo, pero en su gran mayoría no pagan impuestos. No quieren hacerte un recibo que tú le puedas devolver a la aseguradora para que te dé un retorno de tu dinero. Entonces, al final, ¿en qué estamos? Vemos doctores, no estoy hablando del caso suyo, vuelvo a decir, pero vemos doctores que siempre tienen una batalla con el Estado, pero por su bien, no por el bien de la sociedad dominicana. Entonces, no entiendo. Realmente, lo que sucede es que lo que hace más ruido es... lo que se está haciendo, mejor. No, porque desde hace un par de años que el Colegio Médico viene organizando huelgas y paros para la salud privada, para la medicina privada, como de el vicepresidente del Colegio Médico dijo, el secretario general, en el Sol de la Mañana, que ellos ya no encuentran cómo pelear con la gerencia, que eso le toca al gobierno. Ellos se desmontaron hace rato. Mira qué es lo que sucede. Lo que sucede es que
La Ley de Seguridad Social y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, dentro de ese consejo los médicos no tenemos voto. Las clínicas privadas, la Asociación de Clínicas Privadas no tiene ni voz ni voto. ¿Quién es que preside el Consejo de la Seguridad Social? El Ministerio de Trabajo, no el Ministro de Salud. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos pensando es en dinero, en facturación, no en salud. Y los médicos lo que estamos pasando a hacer somos peones del sistema, porque no tenemos derecho a opinar ni tenemos derecho a votar. Quienes votan son los dueños de las aseguradoras y los que están patrocinando la salud. Entonces el problema viene desde allá. Los médicos generalmente, cuando los médicos hacen este tipo de movilizaciones, fuera de las que son por el sector público, que generalmente esos son paros para los hospitales, dentro de los reclamos de los médicos están solicitando que se mejore la cobertura de los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Y es un tema complejo que a veces yo siento que el colegio médico ha sido... Creo que le ha faltado un sistema efectivo de relaciones públicas que acerque a la población al médico. Porque acá están, los médicos estamos utilizando el método divide y vencerás. Al paciente le están diciendo el culpable es el médico porque el médico firmó un contrato para cobrarte 500 pesos por consulta y te está cobrando una diferencia mayor. Al médico le están diciendo, no, es que eso es lo que dice el contrato de la Seguridad Social, hasta que eso no se modifique, esto no se va a cambiar. ¿Y quién está en el medio? El paciente. Pierde el paciente, pierde el médico, porque cuando surgió la Seguridad Social, que yo todavía era residente, o sea, yo ni siquiera era especialista, en aquel momento el dólar estaba como al 20 o al 30 por 1. En aquel momento se estableció una consulta de 300 pesos que equivalía en base a la tasa del dólar a una consulta que era más o menos unos 1.500 pesos. El dólar ha subido y subido, el nivel de vida ha subido y subido, pero la actualización de lo que se paga por un servicio de consulta no se ha actualizado. En mi caso, yo ejerzo medicina privada y entiendo perfectamente lo difícil que es mantener una medicina privada actualizada para brindar al paciente lo que el paciente necesita. Y realmente con los 500 pesos que aporte el seguro por un paciente a 2 y 3 meses, retrasado el pago, realmente no da ni para cubrir el alquiler, ni la secretaria, ni para cubrir los equipos, la tecnología que los seguros no cubren, pero que el paciente necesita. Entonces yo lo que creo es que médicos y pacientes tenemos que acercarnos y tenemos que trabajar en conjunto para que las aseguradoras comiencen a pensar más en la salud del paciente y no en el bienestar de la seguridad social como negocio. Y con respecto a los médicos sí pagamos impuestos. Hay muchas formas de rastrear cuánto un especialista gana. En mi caso, yo no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo con que un médico se niegue a dar un recibo al paciente. A mí me gusta dormir tranquila, sobre todo porque tengo exposición en redes sociales y el que tiene exposición pública no puede tener cola que le pisen. En mi unidad, en mi consulta oftalmológica, los pacientes pagan diferencia, los pacientes reciben una facturación electrónica y cada mes nosotros hacemos la declaración ante la DGI y pagamos el 49% de nuestros ingresos, lo terminamos pagando en impuestos, lo cual hace que sea muy difícil subsistir sin elevar los costos de la atención al paciente, pero ahí vamos luchando. Entonces yo creo que la mayoría de los médicos son decentes, que la mayoría de los médicos transparentan y pagan sus impuestos. Entonces realmente yo creo que el problema no está en la diferencia que si el médico le da un recibo formal o no se lo da. El problema está desde la raíz, desde el Consejo de la Seguridad Social. Doctora, ya en el final del segmento, primero que todo agradecerles a usted y a nuestros televidentes por la sintonía, pero solicitarle que nos diga dónde usted ejerce su consulta, indíquele por favor a nuestros televidentes dónde pudieran acercarse usted, también sus redes sociales y un mensaje final que desee pasar, informar a esta parte de la sociedad.
Claro que sí. Mi unidad oftalmológica se encuentra en el sector de Gascue. Somos un centro oftalmológico muy especializado en queratocono, nuevas alternativas de tratamiento para ojo seco, así como lentes de contacto especiales. Pueden contactar conmigo a través de mis redes sociales como Judith Portorreal en todas las plataformas o vía mi asistente en el 829-633-4232. Como mensaje final en esta ocasión, yo diría a los padres que agosto ya es el último mes antes del reinicio a clases. Saque ese momentito, ya sea a nivel público o privado, y lleve a su hijo a esa evaluación oftalmológica. Si su niño tiene 4 años, perfecto. Si tiene más de 4 años y usted no se la ha hecho, está tarde. Entonces tenemos que cuidar los ojos de los niños porque tenemos un periodo muy corto donde podemos intervenir y cambiar las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Judith, por su tiempo y gracias a todos por su sintonía. Será hasta una próxima entrega de su espacio A Contraluz.